Este pasaje, el capítulo número 15 de Marcos, que es un pasaje donde todos nosotros, de alguna forma, tal vez la lectura de él, ¿sí?, nos llame algunas cosas la atención, pero realmente que es muy fuerte. Es un pasaje fuerte. Todos los capítulos donde se describe la muerte del Señor, la entrega que se hizo de Cristo a los sumos sacerdotes y a Poncio Pilatos, ¿sí? Todos esos pasajes son pasajes de conmoción. Yo esta mañana, ¿sí?, me he estado meditando en esto, y no olviden el contexto donde de alguna manera ustedes y yo estamos metidos en esta lectura, que es el contexto del anuncio de Cristo, de su muerte. Si no olviden que el Señor vino anunciando la muerte. Después, ¿sí?, no olviden que el ministerio de Jesús empezó como un pequeño anonimato en principio, después creció un poco más, después creció otro poco más y después creció a lo máximo. Y después de eso, ¿sí?, después que las multitudes habían recibido milagros, señales, prodigios, el Señor empezó a hablarle a los discípulos de su muerte y de su resurrección. Y después de ese gran ministerio, de esa gran tarea que él hizo, ¿sí?, es entregado. No olviden que en los capítulos anteriores él había entrado a Jerusalén, había estado en el templo y la gente le había gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Y las multitudes, sí, todo Jerusalén se conmocionó, todo Judea se alborotó y todos decían: ha llegado el Mesías, el prometido, ¿sí? Así era más o menos el ambiente. Y de pronto, ¿sí?, los discípulos, ¿se acuerdan ustedes? Los discípulos le habían juramentado al Señor que iban a estar con él, que lo iban a defender, que iban a hacer todo por él, pero el Señor sabía lo que iba a pasar y no era de esa manera. Bueno, vamos a mirar un poquito el capítulo 15, ese es nuestro contexto. El capítulo número 15 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese
crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día del reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Es una lectura extraordinaria. Y quiero pedirle esta mañana, si usted ha visto una película, esta mañana olvídese de la película. ¿Está bien? Trate de olvidar la película, las imágenes. Además, si usted vio una película que era la Pasión, olvídese de esa película. Va a haber algo más grande todavía esta mañana. Vamos a descubrir y vamos a mirar qué Cristo hizo ahí. ¿Sí? Señor, esta mañana al hablar esta palabra, te pido sabiduría, te pido inteligencia espiritual, te pido revelación,
Te pido, Señor, que las cosas que nunca fueron abiertas para la iglesia, para nosotros en este tiempo, se abran, Señor, para que entendamos al Espíritu, entendamos la cruz, entendamos la muerte, entendamos qué ha pasado, qué pasó ahí, Señor. Ábrenos los oídos y los ojos para que cuando miremos esta palabra, nosotros también seamos sanados y vueltos a la persona de Jesucristo. Si alguien esta mañana se vino aquí, Señor, sin estar en comunión contigo, sin siquiera pensar en volver a ti, sin siquiera pensar en estar contigo, sino más bien a lo lejos, y esta mañana tu Espíritu ha comenzado a trabajar, bendícelo. Y si mis hermanos en internet, alguno de ellos esta mañana también ha estado así, te quiero pedir que sean iluminados sus ojos, sus oídos abiertos, para que entiendan tu llamado y entiendan lo que tú hiciste en ese lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas que me gustaría esta mañana como empezar a ver con ustedes es esto: el silencio absoluto de Cristo. ¿Sí? Y quiero que empecemos a mirar esta mañana cómo Cristo responde a los incrédulos. Cuando digo a los incrédulos, me estoy refiriendo a personas que van a aparecer acá de carne y hueso, que representan hoy, ¿no? Representan hoy a cierto tipo de personas. ¿Sí? O sea, el silencio absoluto de Cristo es la respuesta de Dios a los que no creen. Yo quiero que usted esta mañana miremos de esta manera. En el capítulo número 14, ustedes van a ver que el último momento es cuando Pedro o cuando algún discípulo estaba cerca del maestro y se miran, ¿no? Esa es la última escena donde se miran y como que se encuentran, pero no hay más. Después de eso, cuando Jesús es llevado a Pilato, está absolutamente solo. Está solo. Y esto es algo muy, muy fuerte para nosotros y muy, ¿cómo le voy a decir esta mañana? Como muy profético, tal vez para algunos de nosotros. Bueno, la soledad total y el silencio de Cristo absoluto, ¿sí? Que a mí me va a llamar también la atención. Y usted, cuando lee acá y vimos que Pilato se maravillaba del silencio de Jesús. Se maravillaba del silencio de Jesús. Solamente lo vamos a ver a Cristo hablar 3 veces en este pasaje. ¿Sí? En el versículo número 2, cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo dices. Eso significa, en el tiempo de esa época, ¿sí?, es lo que soy. Es lo que soy. Bueno, con eso bastó. Después, en el versículo número 34, cuando Jesús se dirige al Padre, fíjense ustedes, una sola dirección, o sea, una sola palabra a Pilatos, ni una palabra a los soldados, ni una palabra a nadie, una palabra dirigida a Pilatos para confirmar que él era el rey de los judíos. Una palabra que se dirige al Padre.
Y finalmente, el gran grito que expresa, el grito cuando entrega su espíritu, cuando expira, cuando termina. Son las 3 ocasiones donde Jesús le oímos decir algo. ¿Cuál es la razón por la que los sumos sacerdotes o el poder político de la época, como el poder político de esta época, no importa la época del poder político, no importa la época del poder religioso, la actitud es la misma y siempre va a ser la misma, ¿no? Y es muy importante esta mañana que usted empiece a entender algo básico. El sumo sacerdote, como el grupo de los sumos sacerdotes, como los fariseos y los escribas, nunca tuvieron problema con Dios. Y quiero que me escuche muy bien, ¿sí? Y los hermanos, ustedes que están en internet, también quiero que me escuchen bien. Nunca el sumo sacerdote ni el poder político religioso de esa época tuvo problema con Dios, como no lo tiene hoy. Todos nos convocan a orar a un mismo Dios, pero no quieren oír de Jesucristo. Todos nos hacen y quieren hacernos ver que hay un Dios que es igual para todos y no importa lo demás, pero sí tienen un problema con la persona de Jesucristo. Y yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque la causa de fondo por la que no pueden, vamos a decir, accionar de otra manera más que en envidia, los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, Pilatos incluso, aunque Pilato no lo hace por envidia, ahora vamos a ver la segunda causa. Esto genera en ellos algo que es terrible, no poder vincular, y escuche esta palabra, nunca vincularon a Jesucristo con el Padre. Nunca vincularon a Jesucristo con el Padre. No lo pudieron vincular. Como no lo pudieron vincular, vieron a Jesús como un opositor y como alguien que iba a apartar al pueblo del Padre que ellos servían. Fíjense ustedes qué tremendo. O sea, ellos creían perfectamente que ellos estaban absolutamente sirviendo a Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos también, cuando se reúne el concilio y aparece un hombre, ¿sí? Gamaliel, cuando dice, no sea que seamos hallados luchando contra Dios. ¿Qué esperaban en realidad el sumo sacerdote? ¿Qué esperaban todos ellos? Que todo esto se desarmara y terminara absolutamente, ¿sí? Contrario a lo que se dice en el día de hoy, y a usted ponga mucha atención, que el cristianismo ha sido fuente de poder en el mundo. Cuando digo poder, poder político. La iglesia de Jesucristo, cuando usted la mira acá, ¿usted a cuántos ve al lado de Jesucristo? Vemos a muy pocas personas. Si vemos a alguien al lado de Jesucristo, ¿cómo se llama ese alguien? María, Salomé. ¿Me entiende? ¿A quién más vemos? A José de Arimatea, un hombre, uno, tratando de tomar el cuerpo del Señor para llevarlo a enterrar. Era todo su propósito. No vemos un ejército que se levanta, no vemos multitudes que lo defienden, no vemos a gente que sale a la calle a hacer un piquete, a quemar gomas.
No salen a la calle en multitudes de 500.000 personas a defender al Cristo. ¿Me entiende? No hacen eso. No hay nadie alrededor de él. Y yo me alegro, después mirando la historia, y yo miro esa historia, y yo me alegro que nadie lo defienda, que nadie lo apoye, que nadie lo ayude, porque el poder que hay en el cristianismo no está en la fuerza de cuántos somos, está en Dios mismo. Y acá es donde el Señor va a empezar a mostrarnos cómo en esa debilidad absoluta, es donde fuimos salvados. ¿Sí? No quiero entrar en el tema todavía de Romanos. Cuando veamos el libro de Romanos vamos a ver cómo esta cruz se explica para la salvación de los miles de personas. Pero mire, en el silencio de Jesús, nunca lo pudieron vincular con el Padre. ¿Sí? Nunca pudieron vincularlo con el Padre. Todos aquellos que no pueden vincular a Jesús, el Cristo, como el único camino al Padre, terminan como Pilatos. Si usted no puede vincular a Jesús, el Cristo, como el Dios, usted termina como Pilato. Va a tener que entregarlo, lo va a tener que soltar, porque va a tener que unirse ¿a quiénes? A la totalidad. Y la totalidad habla de Dios, no habla del Cristo, porque si hablan del Cristo, tienen que someterse al Cristo, a la revelación del Padre, del Hijo. Terminan como Pilato, los sumos sacerdotes, la multitud que pide que le crucifiquen, ¿sí? Los soldados, los que pasaban, todos empiezan a burlar, a escarnecerlo. Y yo quiero decirle esto esta mañana. Cuando yo miro esta escena, yo tengo dos sensaciones. Una sensación de angustia, por un lado, pero la otra sensación es de gratitud, porque veo que fue necesario. Ahora, eso también es muy importante que usted lo entienda. No fuimos salvos en el poder. Discúlpeme, hermanos, yo entiendo a la iglesia hoy cuando habla del poder y habla de la autoridad y habla todo, pero nosotros no fuimos salvos cuando se derramó el poder. ¿Sabe cuándo fuimos salvos? Cuando había uno solo en una cruz. Cuando el Señor estaba solo en la cruz. Cuando estaba crucificado, como dice acá, en medio de dos ladrones, contado como un inicuo más. Y los ladrones diciéndole a Jesús, y acá no aparece la historia de uno de ellos, así que yo no la voy a tocar ahora, pero ellos dos diciéndole a Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Sí? Increpándolo, hablando con él, pero mientras él guardaba absoluto silencio. Ese silencio profundo fue lo que me salvó. Esa negación a hablar fue lo que me salvó. Esa negación a dar testimonio de que estaban mintiendo y que estaban dando falso testimonio fue lo que me salvó. Hay solo unos pocos que van a estar con el Maestro, si usted quiere decir, en el versículo 39, después que Jesús expira, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre, el centurión, evidentemente era un hombre acostumbrado a las crucifixiones.
a lo cruento. Estaba acostumbrado a ver la sangre salpicar por todos lados. Estaba acostumbrado al matadero. Pero cuando lo escuchó expirar a Cristo, a este hombre le pasó algo. Él dijo, este era hijo de Dios. El centurión es uno de ellos. El versículo 40 y 41 nos va a mostrar algunas mujeres que están con Jesús. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Mujeres. En esa época las mujeres no tenían participación en las guerras, no eran expertas en guerra, no podían hacer nada más que estar al lado. Era todo lo que había. No había forma de defenderlo. El otro que estaba con él cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahí está José de Arimatea, otro que está haciendo algo, pero es un hombre que toma el cuerpo muerto de Jesús. Simplemente quiere darle un entierro digno. Lo toma, lo lleva. La gran pregunta, ¿y los discípulos? ¿Y los que fueron sanados? ¿Y las multitudes que aplaudían y que batían las palmas cuando entró Jesús en Jerusalén sentado en el pollino? Yo digo, gracias Señor, que no estaban ni los discípulos, no estaban ni las multitudes. La gran respuesta es que tenía que darse en un marco de absoluta soledad, casi en un total abandono. Porque todo éxito o presunto robo del cuerpo que se pudiera atribuir a los discípulos, valientes o armados, o capaces de inventar una historia de resurrección inteligente, hubiera traído sobre todo nuestro mundo una duda de que ellos lo hicieron, que ellos defendieron al maestro, que lo rescataron y que lo querían hacer rey, y por eso políticamente lo tuvieron que matar. A Jesús lo mataron sin juicio, a Jesús lo mataron sin razón, a Jesús lo mataron por ser el Hijo de Dios. Por eso lo mataron. Y gloria a Dios por esto, porque ningún filósofo, ningún sociólogo, ningún psicólogo nos va a poder decir que a Jesús lo robaron el cuerpo, por eso que no lo encontraron. No lo van a poder decir. ¿Por qué? Porque cuando él fue enterrado, las que sabían dónde estaba eran las mujeres. Incluso más, hay otro pasaje que nos va a revelar la resurrección, que esto lo tenemos que ver el próximo domingo. Pero incluso más, Jesús estaba tan desarmado, tan solo, que cuando él dice estas palabras, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? No se refería a Pilatos, no se refirió a los soldados que lo habían castigado, no se refirió a los discípulos que lo habían abandonado, porque esto es algo bien importante esta mañana, y yo creo que acá es donde nosotros hemos de mirar con mucho detenimiento. Él no hizo reclamo a la clase política, no hizo reclamo a los sumos sacerdotes, no le hizo reclamo a los fariseos ni a los escribas, no hizo reclamo a los dos que estaban en la cruz junto a él, no hizo ningún reclamo, solo hizo una expresión hacia el Padre. Porque lo único que va a importar en la vida es el Padre. Que el Padre está conmigo o no está conmigo. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué más dice? Si tú estás, tú estarás conmigo. Si tú vas conmigo al valle de la sombra y de la muerte, era profético esto. Yo me meto en el valle de la sombra y de la muerte, pero Padre, hoy siento que estoy solo. Y en el libro de Romanos va a hablar del espíritu de la resurrección. Por eso que es tan importante que Jesús diga todo esto y que Jesús se sienta totalmente solo, incluso desprovisto del Padre, porque cuando venga la resurrección, no va a venir la resurrección sobre alguien victorioso. No va a venir la resurrección sobre alguien cuidado, con hombres armados y con un ejército de 500.000 personas para atacar un imperio. El imperio romano fue vencido por uno que estaba enterrado y se levantó de la tumba. Mis hermanos, no creemos, no estamos creyendo en una filosofía, no estamos creyendo en una historia, no estamos creyendo en alguien que pudo haber sido de otra manera las cosas. No estamos creyendo en un cristianismo, ¿sí?, que tenía todo a sus pies. No estamos creyendo en un Cristo que se levantaba y hacía así, y hacía se levantaba en el aire así y volaba donde quería. Era un Cristo de carne y hueso, pero que se levantó en el poder de la resurrección. Cuando la iglesia empieza a entender esto, entonces nos empezamos a dar cuenta de algo. El cristianismo no surge de un filósofo, no surge de alguien inteligente, apoyado por el poder político o por el poder judicial o por el poder de las armas o por un pueblo que lo entendía y que lo defendía. No. El cristianismo surge y emerge de un hombre que está solo en una cruz, que no tiene a nadie que lo defienda, que lo único que tiene a su alrededor son personas que lo único que pueden hacer es mirarlo y contemplarlo. Pero en esa muerte es donde se produce la salvación. En esa impotente muerte es donde se produce la salvación. Es ahí donde se produce el poder de la salvación y es ahí donde el evangelio, y recuerde lo que le voy a decir esta mañana, el evangelio en la soledad, en la impotencia más grande, es donde está el poder más grande para convertir a cualquier persona. Por eso la iglesia no necesita el poder político, no necesitamos el poder judicial, no necesitamos que nos apoyen. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos cómo es. Así empezó el cristianismo, sin el apoyo de nadie, ni siquiera de los discípulos. Podemos hacer grandes cosas,
si enfocamos al Cristo que parece que ni el Padre lo apoyará, solo para descubrir que esa es la manera como Dios opera. Como decía el apóstol Pablo, decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Entiende? O sea, había una fuerza acá, ¿sí? Había una fuerza de victoria había, que estaba escondida, como una semilla, estaba escondida ¿dónde? En el cuerpo, en las heridas, en el castigo que le dieron los soldados, en el castigo que le dieron ahí cuando estuvo con el sumo sacerdote, en el castigo que le dieron, en el escarnio, en las burlas. Ahí había una semilla de victoria que iba a responderle al mundo entero que el Cristo se levantaba de entre los muertos. Así nosotros en este tiempo. Y usted vino esta mañana aquí derrotado, cansado, cargado, abatido, oprimido, destruido. Usted vino esta mañana acá diciendo, Señor, yo no sé si tú vas a hacer algo con mi derrota total, mi fracaso total. He fracasado en todo. El Señor sabe cómo es esto de fracasar. El Señor sabe lo que es sentir la soledad total. El Señor sabe lo que es no poder defenderse. ¿Cuántos de nosotros no podemos defendernos? ¿Cuántos de nosotros se nos acusan de multitudes de cosas y no podemos defendernos? Pero ahí está la iglesia en Lules, ahí está la iglesia en Ushuaia, ahí está la iglesia en Ensenada, ahí está la otra iglesia en Mar del Plata, ¿entiende? Ahí está la otra iglesia en el otro lugar, ahí están los otros pastores que se han levantado, ahí están. No podemos decir nada, no podemos defendernos, pero ahí está la obra y no es nuestra. No necesitamos defendernos porque no es nuestra obra, es la obra del Señor. Yo por eso le pido esta mañana, yo sé que usted se siente agobiado. Vengamos esta mañana al Cristo que conoce el fracaso, la derrota, el casi decir estar solo, el casi nadie apoyándonos, más que mirándonos. Pero acerquémonos a este Cristo que sabe del corazón, que sabe lo que es entender a una persona que se siente que está sola. ¿Cuántos de ustedes se sienten totalmente solos? Solos. Y no hace falta estar solo para sentirse solo. A veces estamos completamente solos, casados, con hijos, con un montón de gente alrededor de nosotros. O tal vez también estando solos en realidad. Y decimos, Señor, estoy solo. He sido derrotado por todo el sistema. ¿No? ¿Cuántos de ustedes tal vez han esperado en el sistema que nos ofrece jubilación, el sistema que nos ofrece recursos, el sistema que nos ofrece desarrollo, el sistema que nos ofrece plenitud, el sistema que nos ofrece y nos ofrece y nos ofrece, y nada llega? Bueno, esta mañana vengamos al que conoce la victoria desde el cero, al que conoce la victoria desde la nada, y digámosle, Señor, esta mañana, Señor, en tu soledad, en tu silencio, tú me estás hablando. En el silencio de Cristo era más poderoso que todas las palabras de Pilatos y de toda la gente. Lo entregaron por envidia, lo entregó Pilatos para agradar al pueblo. La segunda cosa, la razón por la que lo entrega Pilatos. Pilatos lo entrega para agradar al pueblo. ¿Cuánta gente habla para agradar a los demás? ¿Cuánta gente se prende en la conversación para decir algo del otro? Y nosotros decimos, están hablando mal de mí. No te preocupes, hablaron mal del maestro. No te preocupes, desvalorizaron al maestro. Pero él nunca fue derrotado, porque en el silencio, en el abandono del Padre, cuando él siente este abandono,
no estaba más que la victoria de la eternidad. Y esa eternidad tenía que ver contigo. Así que esta mañana yo lo que te voy a pedir es que traigas al Señor todas tus derrotas, a la cruz, a los golpes que le dieron a Él, y dile: Señor, ayúdame a mirarte esta mañana, ayúdame a ponerme de pie esta mañana, a no irme a casa con mis derrotas. Tienes problemas de carácter, situaciones extremas, situaciones económicas, financieras extremas, y dices: Señor, si tú no me ayudas, estoy perdido. No te preocupes esta mañana de eso. Hacelo porque hay un Cristo que conoce la nada, conoce la soledad total, conoce el desprecio y la desvalorización. Incline su cabeza esta mañana. Señor, esta mañana vinimos en el nombre de Jesucristo a contemplar la cruz. Vinimos a mirar al crucificado. En esa cruz, cuando tú estabas siendo y llevado a la cruz, no había nadie contigo. Estabas en la soledad total. No estaban los discípulos, no estaban los sanados. Señor, ¿y cuántos hermanos aquí esta mañana en internet sentirán en su vida que han hecho mucho, que lo han dado todo y ahora están completamente solos? Señor, pero tú te has anticipado en esa muerte humillante y vergonzosa para anticiparnos la victoria. Mira, Señor, mis hermanos, míralos cuánto han esperado para un día de cambios, para un día cuando ellos saben que están solos, se sienten solos. Pero, Señor, esta mañana, al mirarte, al volver nuestro corazón hacia la cruz, estamos otra vez diciendo: Señor, abrí nuestro corazón. Mira, Señor, nuestra soledad. Mira, Señor, nuestro abandono. Mira, Señor, nos han dejado todos. Pero tú conoces esto. Ven con nosotros. Si alguien está completamente derrotado y fracasado y dice: yo soy esa persona esta mañana, por favor, busca al Señor. Por favor, míralo a Él otra vez. Míralo otra vez. Él sabe completamente lo que es ser acusado injustamente. Él sabe lo que es ser una persona que te maltraten verbalmente. Estás sufriendo, estás viviendo situaciones de sufrimiento al extremo y están mintiendo y tú lo sabes. Y te has callado la boca y has sufrido mucho. Pero esta mañana, míralo a Él. Mira sus heridas. Mira su sangre. Mira su cuerpo. Míralo a Él otra vez. Dile: Señor, a través de tu sangre, a través de tu cuerpo, consolame, Señor. Consolá mi corazón. Me he sentido despreciado por la gente importante. Me he sentido despreciado por los iguales. Me he sentido menospreciado por aquellos que son menos, por aquella gente que de alguna manera, Señor, son personas que yo ayudé, pero hoy me menosprecian. Padre, perdóname. 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 Límpiame esta mañana. Señor, pon tu mano sobre mi vida, porque lo que va a venir es la victoria, una victoria grande.
Comenzá a orar ahí. Ora al Señor ahí, ora al Señor. Decirle al Señor esta mañana lo que hay en tu corazón. Decirle al Señor todo lo que hay en tu corazón. Decirle al Señor todo lo que está en tu corazón. No te quedes ahí sin decirlo. El Señor en su dolor, en su sufrimiento, Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy solo, pero era necesario, porque la victoria que va a venir sobre tu vida hoy y en este tiempo, era necesario pasar por la soledad, era necesario pasar por ese extremo dolor. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pases te vas a dar cuenta que no había forma de salir sin una vida de milagros. No era posible salir de eso sin un milagro. El problema no es la esposa ni es el esposo, no son los hijos, no son las situaciones de enfermedades. No tengas temor de todo eso. No es eso el problema. No es esa la situación. No era eso lo que tenías que apuntar. Es que el Señor va a hacer un milagro tan grande. Se está preparando toda la ocasión. Y ahí da testimonio de todo esto ese centurión romano, esas mujeres que están ahí, que lo están mirando con esperanza, toda esa gente que está ahí mirándolo con esperanza. Pero los otros, los soldados, los escribas, los fariseos, solo pueden ver derrota y fracaso. Pero ese hombre, centurión romano, dijo: este es hijo de Dios. Y las mujeres y José de Arimatea dijeron: vamos a cuidar al maestro, vamos a cuidarlo. No podemos hacer gran cosa, pero vamos a cuidarlo. Y vamos a mirarlo a él con esperanza. Y vamos a guardarlo porque él va a resucitar. La derrota y el fracaso no son para tu vida. Pero tienes que salir de ser un Pilato. Tienes que salir de ser un escriba, un fariseo. Tienes que dejar de ser de la multitud. No te preocupes si has sido como los discípulos, porque los discípulos volverán y serán llamados por el poder de la resurrección. Pero esta mañana créele al Señor. Dile al Señor: Señor, mi vida es un fracaso total, pero yo te miro a ti esta mañana. Míralo esta mañana. Míralo esta mañana. Tómate del Señor esta mañana. No son las derrotas ni los fracasos lo importante. Es si el que está abandonado, el crucificado, mi amado Cristo, es Él. Si es Él, no voy a ser avergonzado. Si lo miro a Él, mi vida se levanta. Si miro a Él, soy sano. Por su llaga fuimos sanados. Oh Maestro, gracias por no decir una palabra. Maestro, gracias. Gracias por no pedir multitudes de ángeles. Maestro, gracias. Porque esa que es una derrota para el mundo,
Era mi victoria, es mi victoria. Esta mañana es la victoria de la iglesia. La iglesia nunca necesitó a otro que al Cristo resucitado. Señor, te amamos. Nuestro amor es deficiente, Señor. Mi amor es deficiente. Mi amor es incapaz. Pero tú eres mi Señor. Y no tengo a dónde ir, no hay a dónde ir. No hay a dónde ir, no es ningún presidente, no es ninguna justicia. No hay a dónde ir, Señor. Pero tú eres mi justicia. Tú eres mi Señor. Mientras tú crees esta mañana en grandes milagros y tú empiezas a desprenderte ese querer agradar, si has sido envidioso porque otros parece que tienen éxito, esta mañana despreocúpate de eso, tíralo, échalo de ti, porque acá viene el victorioso. El victorioso es Él. Parecía derrotado, parecía solo, pero se levantó. Te amo, Señor. Te amamos, Señor. Te reconocemos. Aleluya. Levántese esta mañana, póngase de pie y levante sus manos y adoremos a aquel. Y digámosle: Señor, sánanos esta mañana, sánanos. Sánanos. Señor, sánanos. Sánanos esta mañana. Sánanos esta mañana. Aleluya. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras.
Sana esta mañana a tu pueblo. Sánalo. 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 No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Aleluya. Aleluya. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Aleluya. Señor, no son nuestras victorias lo que tú buscas, sino son nuestras derrotas, para que la traigamos a la cruz, para que la traigamos a tu cuerpo, a tu sangre, para que esta mañana muchos aquí heridos sean abrazados por esos brazos, Señor, por ese costado herido, por esos pies heridos, por esa corona de espinas, Señor, abrazados por alguien que me entiende en la totalidad, por alguien que sabe de mi dolor completamente, por alguien que sabe de mi fracaso, porque mi fracaso ha sido profundo y mi pecado ha sido profundo y mi dolor ha sido profundo. Pero esta mañana, abrázanos, Señor. Tómanos sobre tu cuerpo, Señor, y con tus heridas cura nuestras heridas. Con tu dolor cura nuestro dolor. Con tu soledad cura nuestra soledad. Con el desprecio que te hicieron, cura los desprecios que nos han hecho. Esta mañana, Señor, nos volcamos a ti. Miramos hacia ti, Señor. Sánanos esta mañana. Sánanos. Tómame en tus brazos, Sí, Cristo. Clámale al Señor, clámale, 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 Toma clámale. mi vida en Entra en el tus clamor del Espíritu. Entra en el clamor. Aleluya. haz de mí lo que tú quieras. Aleluya. Aleluya. Tómame, aquí Clama. estoy. Entra en un clamor grande, grande, grande. Tómame en tus brazos, Cristo. Ahí está, Señor, mis hermanos. Toma mi vida en tus manos. Aleluya. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, Aleluya. aquí estoy.
Aleluya. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Clámale, clámale, clámale. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Aleluya. Oh Señor, cuánta sanidad esta mañana, Señor. ¿Cuántos aquí? Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor, esta mañana una iglesia que te busca, una iglesia que como el centurión romano reconoce que tú eres el Hijo de Dios y que no hay otro camino al Padre, no hay otro Dios, no hay otro camino al Padre, un solo camino, Jesús, el Cristo. Queremos ser como esas mujeres que estaban ahí listas para servirte, listas para darlo todo. Queremos ser como José de Arimatea, que con esperanza fue a pedir el cuerpo, porque él sabía que tú habías hablado de la resurrección. Esta mañana una iglesia que se levanta con esperanza, una iglesia que está dispuesta a servir, una iglesia que está haciendo esta mañana la declaración de que hay un solo Hijo de Dios, Jesús el Cristo, no hay otro. Señor, emergeremos de las cenizas, nos levantaremos de los imposibles, caminaremos en las alturas donde nadie ha dicho que hemos de andar, pero que tú nos has prometido. Nos vamos a levantar del dolor y seremos consolados y vueltos a los lugares donde tenemos que estar. Hay muchos aquí que esta mañana verán la gloria de Dios. Aleluya. Verán cosas preciosas y maravillosas. Sí, Señor. Sí, Señor. Te adoramos. Sí, Señor. Ore al Señor un momento ahí. Ore un momento al Señor. Ore al Señor ahí un momento. Mientras usted ora y confía. Mientras usted ora y confía. Dígale al Señor: Señor, esta mañana yo quiero irme a mi casa como el centurión romano. Quiero irme con esa certeza. Aleluya. Quiero irme como esas mujeres dispuestas a servirte. Quiero irme a mi casa con la esperanza de este hombre, José de Arimatea. Quiero irme a mi casa con la esperanza de la resurrección. Aleluya. Consolá todas mis cargas, mis soledades. Líbrame de mis soledades, de mis angustias, de cosas que yo digo que nunca tuve,
Ayúdame esta mañana a soltarlas, porque todo lo que importa es el Padre. Todo lo que importa es que tú estés conmigo. Si tú estás conmigo, todo está bien. Aleluya. 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 Todo lo que importa es el Padre. Aleluya, Señor. Sí, Señor, gracias. Sí, Señor. Tómame tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, sí, Señor. Tómame tus brazos, Cristo. Sé sanado de tantas heridas, de tantos menosprecios, desvalorizaciones, del dolor, de la tristeza, de la soledad, del abandono. Aleluya. Señor, tómame en tus brazos, Cristo. Sí, Señor, toma mi vida en tus manos. Sí, Señor, y haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Sí, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Sí, Señor. Señor, ministralos más esta mañana. A cada hermano, a cada hermana, ministralos. Quítales esta mañana, Señor, esa marca, esa carga que llevan del dolor, del abandono, de la soledad, de la tristeza. Eso de sentirse, Señor, completamente, Señor, solos, abandonados, dejados de lado. Personas, Señor, que siempre están solas, pero esta mañana, Señor, a través de la cruz, a través de las heridas, a través de tu muerte, ellos, Señor, están encontrando al Cristo que consuela el corazón, que consuela las heridas, que sana las enfermedades, que rompe las maldiciones y desata la vida, y desata la mente, y desata el alma, porque esta mañana ha venido sobre la iglesia lo que Él ha prometido, lo que Él ha prometido.
Señor, mientras somos débiles, somos fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Oh, aleluya. Aleluya. 1 hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Tome fuerza tu corazón esta mañana. Tome fortaleza tu corazón esta mañana. Gloria, gloria, gloria. Espíritu de Dios, muévete más esta mañana mientras se está completando la obra. Mientras acá hay hombres y mujeres que están volviendo a su casa. Padre, para volver como aquel hombre, el centurión, tú eres el Hijo de Dios. Como las mujeres listas y dispuestas a servir. Aleluya. Aleluya, como José de Arimatea, con el cuerpo para enterrarlo, porque está confiado en que tú vas a levantarte de la tumba. Aleluya, con esperanza, con esperanza, con esperanza. Las heridas curadas, las enfermedades sanadas, sanadas, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Rey. Esta mañana, tu paz, tu bendición. Oh Señor, esta mañana muchos aquí que vuelvan a tomar fuerzas. Tomar fuerzas. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Él se ha alabado. Alábale, decí aleluya, decí gloria a Dios. Alábalo, alábalo, decí gloria a Dios. Decí aleluya, amén, sí Señor. Alábalo, alábalo. Glorifícalo, exáltalo. Gloria a Dios. En sus casas, en sus camas griten y alaben. Y digan bendito sea Dios que nos dio a Jesucristo, su Hijo único. Jesucristo, su Hijo único, para pagar el precio. Alabado sea Él, alabado, alabado. Hosana, hosana al Hijo de David. Hosana al Rey de Israel. Hosana, hosana, alabado. Alabanza, alabanza, alabanza. Se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se rompen los yugos, las cadenas se caen, se caen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Él. Bendito sea el deseado de las naciones. Bendito sea Emanuel. Bendito, 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 bendito. Bendito el que viene. Bendito el que vuelve a buscar a su iglesia para levantarla en este tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sanidades, sanidades. Oh, mi Señor. Aleluya, mi Cristo. Aleluya, mi Señor. Aleluya. Amado Santo. Amado. 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 Te adoramos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, Padre bueno, Dios bueno, gracias porque esa profunda soledad de tu Hijo es la compañía de hoy. Gracias, gracias. Es la salvación de la humanidad de hoy. Es la salvación de Argentina. Es la salvación de la provincia de Buenos Aires. Es la salvación de Mar del Plata. Es la salvación de la casa, del hogar. Gracias. Tú eres la salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre. Jesucristo es el nombre. Jesucristo es al que el Padre oye. Jesucristo es el único nombre. Te adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Te adoramos.